Hoy no hay proyector, qué bendición, porque hoy va a leer en su Biblia, va a despegar esas páginas que se le han pegado ahí. Dice la bendita palabra del Señor en el verso 3 del capítulo 33 del libro de Jeremías: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Padre, queremos a esta hora darte las gracias por permitirnos podernos reunir, poder estudiar tu palabra, poder ser enseñados de tu palabra. Señor, venir con necesidad y saber que encontramos en ti, Señor, esa respuesta. Señor, en ti esa llenura, en ti esa confianza, Padre, que como aquel que ama y que abraza, Señor, en donde nosotros podemos sentir ese calor y ese amor tuyo. Padre, gracias porque has tenido el cuidado de nosotros durante todo este tiempo y durante todo este día. Y qué bendición, Padre, que nos concedes ese precioso privilegio de tener necesidad de ti, Padre. Porque aquellos que necesitamos de ti son los que te buscamos, Padre, con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Celestial. Bendice, Señor, esta iglesia. Bendice este pueblo de Antiguo Cuscatlán. Bendice esta nación, Señor. Señor, hoy más que nunca te pedimos que tú bendigas, Señor, nuestro país, Padre, por favor. Hemos declarado que es buena tierra, Señor, porque tú nos has enseñado, Padre. Y queremos, Señor, seguir bendiciéndola, Señor. Bendice a cada pastor, Señor, cada líder, cada anciano que trabajan en tu obra, especialmente aquellos que están bajo esta cobertura, Señor, los cuales son mis hermanos en la fe, son nuestros hermanos en la fe, y que, Señor, tú has levantado y han sido obedientes, Señor, a ese llamado, a pesar de los sacrificios, Señor, a pesar a veces de los sinsabores que pueda presentar la vida, pero definitivamente al final hay una corona, Señor, delante de tu presencia, y eso, Señor, quita, Señor, y consuela más, Padre, que cualquier otra cosa. Te bendecimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a nuestros pastores, Padre, y a su familia. Oramos por mi hermana Mari, por cada uno de sus hijos, Señor. Padre, que los guardes, que los bendigas donde estén, que tú seas propicio a las necesidades de cada uno de ellos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema es definitivamente Jehová oye. Amén. Definitivamente Jehová oye. Y está en base a este verso. Cuando uno lee la Escritura, especialmente en los Evangelios, uno se da cuenta y se sorprende de las palabras en los Evangelios del Señor Jesús. Si usted ha leído detenidamente uno o más Evangelios, usted va a ver la perfección de los diálogos, de las conversaciones del Señor Jesús, la perfección en tiempo, espacio y la ocasión para cuando Él da sus sermones, sus mensajes, cuando Él enseña. Es maestro por la excelencia y uno admira toda la capacidad oratoria, ¿verdad? Es sorprendente la capacidad oratoria en el Señor Jesús. Lo pongo como el ejemplo porque es Dios mismo, y es Él en una manifestación humana en donde Él pues habló, conversó, trató, curó, sanó, refutó, enseñó acerca del reino, acerca de las verdades, pero es admirable esa capacidad de Él de hablar, ¿verdad? Pero también la Biblia nos enseña la capacidad de oír de Dios.
En el libro de Job encontramos la capacidad de oír del Señor, aproximadamente 30 capítulos de los 42 capítulos. En esos 30 que tiene el libro, 42, en esos 30 capítulos más o menos el Señor estuvo oyendo nada más. Oyó por mucho tiempo los diálogos, las conversaciones que tenían tres amigos y Job, en donde discutían acerca de la condición de Job y ellos daban sus razonamientos en base a lo que ellos entendían de Dios, a lo que habían aprendido de Dios y en base a los resultados, digámoslo así, o sea, a la evidencia que presentaba Job. Y Job se defendía. Al final aparece otro miembro ahí, un cuarto, que es Eliú. Eliú había permanecido callado durante todo este tiempo en el diálogo de los tres amigos, pero al final habla Eliú. Eliú se admira también como hombre porque había estado callado, no había dicho absolutamente nada durante el transcurso de todo esto, pero al final Eliú hace 6 capítulos en donde él razona y expone también, ¿verdad? Eliú es un hombre de Dios, ¿verdad? Y es un hombre justo también, y habla acerca de la posición que él tiene acerca de la situación en que han estado, en el diálogo en el que han estado Job y sus amigos. Pero al final hay también una serie de capítulos en donde ya Eliú al final se rindió al silencio, ¿verdad? Como hombre, como humano, no pudo soportar más y habló. Pero el Señor estuvo todo ese tiempo, Jehová Dios, escuchándolos a todos ellos. Solo Dios tiene esa capacidad de escuchar y de no cansarse de escucharnos a nosotros. Y eso es lo importante. Así que hubo ese oidor, Eliú, pero fue superado por el Señor cuando Dios estuvo en silencio. El silencio de Dios no quiso decir que no estaba atento a todo lo que ellos hablaban, ¿verdad? Y eso es como cuando alguien es adulto, alguien es maduro, alguien es mayor, alguien es experto en algo y oye el diálogo de dos jóvenes. Entonces, aunque tiene las respuestas posiblemente a lo que están conversando y entra en una sonrisa y decir, ¿verdad? En lo que están hablando, yo sé cómo responder, yo sé cómo solucionarlo, pero deja, mientras no le pidan la opinión, deja que aquellas personas hablen y compongan el mundo ahí, los jóvenes, ¿verdad? Se compongan el mundo y hagan una y otra forma de razonamientos. Y el sabio calla nada más, observa y nada más. Dios aquí vemos que escuchó atentamente todo lo que decían estos amigos, porque los razonamientos de ellos eran que había pasado algo en Job, pero no era la verdad, era una verdad circunstancial, o sea, en base a lo que ellos sabían, a lo que ellos habían aprendido, pero no era la verdad. Y Job también se defendía a capa y espada ahí, tratando de dar a entender su rectitud, su justicia, pero confiaba en el Señor. Y el Señor al final, después de oírlos por mucho tiempo, el Señor participa y hace una serie de preguntas a Job, le da respuesta a Job. Y la respuesta, o sea, al intervenir el Señor, es un montón de preguntas acerca de dónde has estado cuando yo he creado todo, etcétera, etcétera. Hasta que Job vuelve en sí y entiende que era lo que Dios pensaba o que es lo que Dios había trazado para la vida de él. Y al final, como Dios resuelve esto. Pero todo esto que les menciono habla de la capacidad
sorprendente de Dios de oír. Ese es el punto, ¿verdad? Dios siempre está escuchando y al final Dios tiene piedad. Eso es, Dios tiene piedad de nosotros, ¿verdad? Tiene piedad de todos y cada uno de nosotros. El Señor dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. En esa parte donde dice clama a mí, Jehová exhorta en ese caso al profeta, pero nos exhorta a nosotros a orar. Como representantes de su pueblo, como representantes de la iglesia que somos, nos llama Él a que oremos. Oremos clamándole a Él. Que oremos incesantemente o constantemente por todas nuestras necesidades, por las necesidades de su pueblo. Y en ese mismo verso, cuando dice clama a mí, rápidamente agrega el y, ¿verdad? Y yo te responderé. Al agregarle el y, que dice yo te responderé, él está diciéndonos que él está asegurando la respuesta. Lo que nos pide es que nosotros clamemos y Él asegura la respuesta a lo que nosotros clamemos. La acción nuestra es de fe. Es decir, el clamar es de fe. Porque alguien que no tiene fe no va a clamar, no va a orar. Alguien que no tiene fe no va a entablar un diálogo, que cualquiera persona sin el conocimiento de Dios o de la palabra de Dios va a juzgarnos como locos, ¿verdad? Como ignorantes, al nosotros clamar, al nosotros pedir, al nosotros estar constantemente en la oración. Pero esa es una acción de fe que tiene asegurada una respuesta por parte del Señor, porque Él enseña a través de toda su palabra que Él oye, ¿verdad? Él oye. Amén. Si usted me acompaña ahí en Jeremías, siempre en el capítulo 29, verso 12. Dice el verso 12: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice el Señor? Y yo os oiré. Amén. Entonces hay de parte de Dios la promesa bendita de oír, ¿verdad? Y en el caso de Jeremías 33:3, no solo de oír, sino que de dar respuesta, ¿verdad? De dar una respuesta. También en el Salmo 91, verso 15. Dice en el Salmo 91, verso 15, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Amén. Entonces habla les decía, de la seguridad de una respuesta, pero vemos más allá de la continuidad de estar con nosotros, escuchándonos, estando pendientes de todos y cada uno de nosotros. Así que los que esperamos recibir ese consuelo de Dios, debemos de invocarlo. Amén. Hay que invocarlo. Ahora, las promesas que Dios nos ha dado no deben de hacer que nosotros menguemos en la oración, que nos acomodemos, que estemos definitivamente confiados y ya no clamarle al Señor, sino que al contrario, las promesas de Dios deben de vivificarnos a nosotros en nuestras oraciones. La oración debe ser un ejercicio, o sea, se debe de ejercitar, porque la oración es
parte integral del Hijo de Dios. Es parte integral. La oración no la puede desprender usted de la vida del creyente, de la vida del cristiano, ¿verdad? Del Hijo de Dios. No se puede desprender. Es como que usted quiera vivir como hijo en la casa de sus padres y nunca hablarles. Entonces, no se podría de esa forma. La oración, si bien es cierto, les decía, es un ejercicio, pero también es una necesidad. El Señor nos dio la capacidad de comunicarnos. Y al tener esa capacidad de comunicarnos, nos dejó esa necesidad de comunicarnos con Él. Y nos comunicamos con Él a través de la oración, ¿verdad? En donde nosotros exponemos todo. Ahora, si nosotros avivamos esa oración, sus respuestas, porque van a venir las respuestas según ahí lo que acabamos de leer del 33.3, deben de darnos confianza y deben guiarnos a tener una paz, la paz que solo el Señor puede dar, es decir, la paz de haber pasado nuestras necesidades a Él y confiar en que Dios va a hacer, va a obrar, va a actuar. Amén. Eso debe ser para nosotros como el ABC, ¿verdad? Algo fundamental en nuestra vida como creyentes. El Señor Jesús lo ejemplificó en una forma muy preciosa en el libro de Mateo, capítulo 7, y versos 7 y 8. Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos 7 y 8. Dice el Señor Jesús, fíjese bien: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén, hasta ahí. Entonces, esas tres partes que se mencionan ahí, leí hace algún tiempo un libro que es presentada como facetas de la vida del niño, ¿verdad? En donde pedir es la etapa del bebé que no habla, donde el bebé tiene una necesidad y cual sea su necesidad va a llorar, porque es la primera expresión que él tiene para comunicación, llorar. Entonces el bebé llora, entonces la mamá va y lo atiende, y eso es porque tiene hambre, porque tiene frío, porque tiene calor, porque se ha mojado el pañal, ¿verdad? Porque se siente mal, entonces llora. Y el padre, ya sea la madre o el padre, o ambos, lo que hacen es hacer una inspección, una simple inspección primeramente, para verlo. Dependiendo del llanto, la madre ha aprendido a intuir qué es. Qué tremendo, qué tremendo, porque saben cómo llora y saben qué tiene. Y dice, no, es que hoy está llorando que tiene hambre. Y uno le dice, no, quizás le duele algo. No, hambre tiene, ya va a ver, le voy a hacer la pachita. Y ya, preparan la pachita y, ¡pum!, y ya se quedó tranquilo, ¿verdad? Si se sienten mal, si se sienten con algo de fiebre, ¿verdad?, también lo saben perfectamente. Entonces, la forma de pedir en el bebé de este recién nacido es llorar. Esa es la forma de expresarlo. Ahora, cuando ya está un poquito más grandecito, que ya puede gatear o medio tambalearse ahí, ¿verdad?, para poder caminar, entonces él busca, que es la parte esta de buscar. Él busca, fíjese bien, usted lo puede dejar en el área de juego, y usted está en la cocina preparando algo, pero el niño, cuando ya quiere algo, busca la figura de la mamá o busca la figura del papá, ¿verdad?, o de quien le da de comer. Él se va gateando y busca, ya se acerca, ¿verdad?, para pedir algo
para solicitar algo, para llamar la atención por algo, por lo que sea, ¿verdad? Porque quiere jugar, porque quiere mostrar algo, porque quiere mostrar enseñar que ha aprendido algo, porque quiere hacer una gracia, porque quiere llamar la atención, simplemente, porque quiere tener pretexto para estar con mamita, ¿verdad? Entonces él va a buscar, va a hacerlo de alguna forma. Entonces él va a buscar y va allí a acercarse y normalmente va a alar la enagua, ¿no? Le voy a dar la enagua, o sea, la falda, ¿verdad? O la manga del pantalón del papá, y va a llamar y ya balbucea algo, ya intuye también la mamá por el balbuceo, porque traducen la mamá, ¿va? Que dice, tal cosa dijo, no, se queda uno sorprendido de que traducen el balbuceo, entonces tal cosa dijo, entonces se queda, no me sonó algo parecido, pero bueno, media sabe, ¿verdad? Y la tercera parte es cuando ya llama, ¿verdad? Cuando él ya está donde está y él llama, dice mamá, dice papá, dice quiero tal cosa, amén. En esta etapa me recuerdo de Fernando, cuando estaba como de unos 4 años, recién nosotros viviendo acá ya él se levanta, él siempre fue madrugón, hoy ya no, pero antes era madrugón. Bebé fue madrugón, pequeñito, de aquellos que se levantaban 4:30, 5 de la mañana. Y entonces era pedir comida. Y entonces nosotros, con mi esposa, ya él en su cuarto y nosotros en el cuarto. Entonces cuando al principio lo atendíamos, pero ya cuando no lo queríamos atender, nos quedábamos calladitos los dos. Y Fernando tocándonos la puerta y queriendo abrir el picaporte. Y nosotros nos quedábamos calladitos porque pensara que estábamos dormidos. Y él, pam, 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 tocaba y decía, tengo hambre, decía, tengo hambre. O sea, eso era, denme desayuno ya, ¿verdad? Y eso fuera sábado, domingo, día de descanso, ya era un relojito que estaba ahí, ¿verdad? Constantemente pidiendo, llamando, porque tenía una necesidad y sabía a quién acudir. Entonces todo esto se debe trasladar a nuestra vida espiritual, a nuestra vida en el Señor, y nosotros no nos debe dar pena pedir, no nos debe dar pena buscar, no nos debe dar pena llamar al Señor, ¿verdad? Hace algún tiempo les decía que a mí en las cosas pequeñas, ¿verdad? Porque uno razona, ¿verdad? Y no es bueno ese razonamiento, ¿verdad? Yo decía, cosas pequeñas, pedirle al Señor, no. Entonces cuando oigo testimonio, cuando escucho testimonios de hermanas que cosas pequeñas le piden al Señor, y el Señor les da respuesta, y yo me quedo, como que le quitan tiempo a mi padre, ¿verdad? Pero también hemos aprendido de que, imagínense la omnisciencia del Señor, la omnipresencia del Señor, que todos los miles y miles de cristianos al mismo tiempo pidiéndole, y la capacidad de Él de atender, de escuchar, de saber cuál es la intención en mi corazón, de saber qué es mi necesidad, que a Él no le molesta que le pidamos, que al contrario, esto nos lleva a una dependencia de Él, que a Él le agrada esa dependencia, porque al depender nosotros de Dios estamos dándole el señorío a Él, el poder a Él, la grandeza a Él, para la capacidad de solventar. Cuando el Señor me permitía entender esto, entonces uno viene y dice, bueno, cada uno tiene su forma de hacerlo. Cada uno tiene su forma. Quizás algunos sean más autosuficientes y le pongan el cereal en la mesa, ¿verdad? Y no sean como Fernando, que llega a tocar la puerta, sino que le ponen el cereal y la leche, y él aprende a abrir la refri, se la sirve y se lo come. Otra va a ser otro el llamado, ¿verdad?, hacia los padres, en otro nivel de necesidad. Pero no está malo que pida, ¿verdad?, como pidió Fernando. Al final llamaba la atención a los padres, ¿verdad? Y al final lograba el objetivo, que era comer. Amén. Por más que nos quisiéramos esconder, el golpeteo a la puerta, pam, 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 nos hacía que más de algunos se levantar, y lo más probable es que mi esposa, para darle el crédito, porque es cierto. Entonces, el Señor pide, el Señor Jesús enseña, fíjense esto tan pero tan sencillo de pedir.
Y dice él, sencillamente, aquí no está poniendo absolutamente nada, dice, pedid y se os dará. No hay ciencia, algo que esté ahí oculto así en el sentido de la sencillez del lenguaje del Señor y lo fundamental que es la oración donde dice, pedid y se os dará. No está poniendo mayores requisitos. Dice, buscad y hallaréis. El que busca halla, dice, ¿verdad? Hasta se ha vuelto un dicho. Llamad y se os abrirá. En la porción de Isaías, cuando habla de Ciro, dice de que el Ciro, el ungido de Jehová, ¿verdad?, que fue profetizado desde muchos años antes, dice que las puertas, ¿verdad?, donde están los cerrojos de bronce serán rotos. O sea, si yo tengo una necesidad, no hay obstáculo, eso es lo que me quiere decir el Señor, que impida que yo lo reciba cuando Dios me considera a mí su hijo y tiene un propósito para mí. Entonces, cuando el Señor une, ¿verdad?, los elementos de la ecuación, que es a mí como hijo o a usted como hijo y el plan de Dios, entonces el Señor definitivamente hará todo lo que sea necesario para llenarnos a nosotros, para complacernos. Entonces, ese pedir, ese buscar y ese llamar debe ser constantemente en nosotros, que es parte de nuestra oración. Y pedir, ¿verdad?, aquí no dice qué. Entonces, cuando una hermana ora y dice, es que yo quiero tal cosa, y entonces que a mí me puede parecer superficial, pero la fe de mi hermana la lleva a eso, a pedirlo y a depender del Señor. Amén. Entonces, ¿qué hace usted, hermana o hermano? Y más las hermanas, porque los varones tratamos de razonar un poco más. Entonces, y eso de razonar, ¿verdad?, mengua la fe. Lastimosamente, mengua la fe. Por eso decimos más arrechas, más aventadas las hermanas, ¿verdad? No, vamos a hacer tal cosa, y entonces, no, y van con fe. Y entonces cualquiera dice, no, pero es que no lo hagas de esa forma porque me da la impresión de que es emocional, decimos nosotros. No, es fe. En la mujer es una fe. Y actúa. Y sabe lo que es más tremendo, que el Señor respalda a la mujer. La respalda. Denle un aplauso al Señor, hermano. La respalda el Señor. Amén. El Señor, en esa sencillez, enseña a hermanos y hermanas, nos enseña a depender definitivamente de Él. Ahora, en Jeremías dice, clama a mí, y rápidamente dice, yo te responderé. O sea, clamémosle y Él va a dar una respuesta. Y luego añade otra cosa y dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En esas cosas grandes que dice ahí, en hebreo dice, se traduciría como cosas inaccesibles. Cosas inaccesibles. Hablando de cosas increíbles. Es decir, difíciles de entender bajo el criterio humano, bajo la inteligencia humana. Cosas entendibles únicamente para los hijos de Dios. Es decir, como habla en el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, para los simples, para los no cuerdos, ¿verdad?, de este mundo, para los locos, dice, de este mundo. Entonces, eso habla de cosas sobrenaturales. La vida del creyente debe de estar llena de experimentar las cosas sobrenaturales. El pueblo de Israel lo vivió en toda su peregrinaje, en toda su salida de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y aprendió a vivir bajo los prodigios, ¿verdad?, bajo los milagros sobrenaturales que Dios hacía. Y quizás por eso al final se le volvió costumbre y fue perdiendo el valor de lo que en un principio fue
y el propósito que en un principio tenía. Pero no debemos de dejar de tener en mente de que Dios demanda esa parte en nosotros. Aquí hemos ejemplificado en diferentes ocasiones cuando alguien ora, se da cuenta de que no hay nada de combustible en el vehículo, está la aguja marcando ya ni siquiera la reserva, ¿verdad? Sino que ya está marcando que casi girándose al otro lado. Y alguien con la fe suficiente, usted hermano o hermana, viene y ora y el Señor ha permitido que se desplace el vehículo en una forma sobrenatural. Hemos oído infinidad de veces también testimonios de que alguien ha orado por el tambo de gas, ¿verdad? Y que el tambo de gas, cuando ya no tenía nada, cuando ya usted lo levanta, que no pesa, y el tambo de gas le ha suplido 1 o 2 meses, hasta que de otra forma ha venido la ayuda. Amén. Eso es sorprendente. Y cualquiera puede razonar, es que quizás, ¿verdad? El hombre viene y dice, no, es que quizás, no, ¿verdad? No te fijaste, pero sí había gas, vos que no te habías fijado. Entonces, estamos desvalorando el poder de Dios, la grandeza de Dios, ¿verdad? Cuando lo que debería de haber en nosotros es definitivamente un doblar de rodillas inmediato y decirle, gracias Señor. Gracias Señor. Entonces, esas cosas que mueve el Señor son testimonio, ¿verdad? Que solidifican o establecen más la fe en nosotros los creyentes, los que ya caminamos, pero también sirve mucho para aquellos que son nuevos en la fe o que van a ser ganados a la fe, ¿verdad? Porque es necesario. Cuando nosotros testificamos de eso, cuando nosotros demostramos de eso, a través de la imposición de manos, a través de la oración, cuando nosotros vamos y oramos por los enfermos, y cuando ya hay a veces enfermos que dicen, mire, ya está desahuciado, ¿verdad? Es difícil que se pueda hacer algo. Y entonces usted va, ora con fe, y ahí están toda la parentela de que no son creyentes, y la persona es sanada, es restablecida, ya sea en una forma sobrenatural o en forma gradual, comienza a verse el progreso, ¿verdad? La sanidad de parte de Dios cuando la misericordia de Dios alcanza a esa persona. Entonces, eso hace que la gente vuelva la atención a las cosas del Señor. Y aunque en un principio hay como cierto rechazo, cierta apatía, ¿verdad? Es eminente, ¿verdad? Y es evidente también de que Dios va a actuar en esas personas o en esa persona en especial para su conversión. Entonces se vuelve un instrumento de evangelización el poder de Dios a través de la fe. Para hablar de la fe, recuerdo que también hace algunos años, por el 2005, les ejemplificaba de un acontecimiento en una iglesia de los Estados Unidos, un pastor en esa zona del centro de los Estados Unidos, donde a veces son muy agricultores, y dicen que habían pasado una sequía enorme, y entonces el pueblo le empezó a decir, los feligreses le empezaron a decir al pastor, mire, sería bueno que hiciéramos una oración, todo, ¿verdad?, para pedir lluvia. Y entonces el pastor dijo, sí, amén, vamos a hacerlo. Y entonces era una como campaña, se reunieron todos del pueblo, y entonces se montó la tarima y se presentaron a los oradores, o sea, a los intercesores, y ahí se iba a hacer todo el evento. Pero decía el pastor, lo que me llamó la atención en esa algarabía, en ese mover, en ese movimiento que se estaba dando de hermanos queriendo orar e interceder por la zona, por el pueblo, por el condado, por esa zona que necesitaba el agua con una forma desesperada, dice que fue que lo que le llamó la atención era que en las primeras filas de los asientos, cuando ya estaban ahí los hermanos llegando, vio a una niña que había llegado con sombrilla y con botitas de hule. Imagínense, vio con sombrilla y con botitas de hule a una niña, y dice que eso fue impactante en su vida, porque él
había llegado, había sentado, ¿verdad? No estamos dudando de la fe de un pastor ni de una iglesia, pero había llegado, y lo que lo motivó a él es la convicción con la que estaba llegando la niña. Por eso hace poco el hermano pastor nos mencionaba y nos decía que volvamos a esa fe inicial, a ese amor inicial, a esa fe que nosotros experimentamos recién convertidos, que por medio mundo queremos orar, ¿va? Y que por medio mundo le andamos citando Biblia desde el Génesis a Apocalipsis, ¿va? Y que nada nos detiene para ir a orar por los enfermos, para bendecir casas. Ahí decimos, mire, no se preocupe, el Señor va a actuar, fíjese que el Señor actúa de esta forma, hasta somos metidos, ¿verdad? Pero eso es necesario que se mantenga, ¿verdad? Que prevalezca esa llama en la vida espiritual de la iglesia, esa llama de fe. Que no nos acomodemos ya a la capacidad únicamente del conocimiento que vamos adquiriendo, que es bueno, ¿ya? Que es bueno, y ya voy a tocar una cita donde habla sobre eso, pero que no me acomode eso, ¿ya? Que no me acomode eso, que ya tengo cierto conocimiento, ya tengo cierto grado, entonces, ya me acomodé. No, debemos de volver entonces a estos rudimentos fundamentales para nosotros. El no olvidar que el clamarle al Señor hay respuesta. Amén. Y que Él puede actuar en cosas grandes, es decir, en cosas sobrenaturales, en aquellas que nadie puede actuar, ningún hombre, ningún ser humano puede actuar, el Señor puede dar respuesta. Y si usted tiene una necesidad de este estilo, este es el momento, este es el día, esta es la ocasión en que usted puede trasladarle eso al Señor y esperar la respuesta de Dios. Esperar con seguridad, con botitas de hule y con sombrilla, de que el Señor le va a dar la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cosas grandes, dice, ¿verdad? Y ocultas. Amén. Ocultas. Dios revela. A veces nosotros no entendemos la revelación. A veces pasamos de largo la revelación. ¿Cómo revela Dios? Bueno, a través de su palabra. ¿Y cómo va a lograr usted la revelación? Bueno, con el congregarse. Amén. Porque no sabe cuándo va a ser el momento y la ocasión oportuna en donde Dios tiene ya la respuesta, la palabra que le corresponde a usted, ¿verdad? Que tanto le ha estado usted orando, clamando, pero para que la respuesta de Dios venga, entonces usted debe de escuchar. Ya pasó el tiempo de escuchar del Señor, ya oyó su súplica, ya sabe su necesidad y viene el momento de respuesta de parte de Dios. Pero es importante que usted esté allí. Amén. Dice el libro de Daniel, y habla el profeta Daniel, que él estuvo, dice, clamando al Señor por una revelación, para entender las 70 semanas de las que había hablado el profeta Jeremías. Y él estuvo allí, y quería entender eso. Y dice que él le clamó al Señor, y habla el enviado de Dios, el ángel de Dios, dice que él, desde el momento en que se postró ahí para orarle al Señor, para pedir la revelación de eso, dice que el Señor consintió en darle la revelación. Pero dice que en la venida con esa revelación, a causa, ¿verdad?, del príncipe de Persia, dice la Escritura, que era una figura ahí, de la oposición. Entonces dice que tardó un tiempo en llegar, pero la respuesta de parte de Dios llegó en el momento justo, porque el tiempo de respuesta no lo sabía Daniel, pero no había dejado de clamar y esperar, y el tiempo justo, el tiempo de Dios, que era el tiempo justo, al tiempo de Dios, que era el tiempo justo, llegó la respuesta, y la recibió. Entonces el Señor estaba moviendo toda su maquinaria celestial,
¿verdad? Estaba moviendo a todos esos seres angelicales para poder ayudar a la necesidad que este hombre tenía de recibir revelación. Pero era importante que estuviera como un buen receptor, Daniel, como un buen receptor. Porque si usted viene con una necesidad y usted se la expone al Señor, usted se lo ha expuesto en casa, pero después no se congrega, ¿cómo va a saber la respuesta? Si cuando usted está en casa, usted está hablándole al Señor, usted está exponiendo lo que usted quiere, pero no está recibiendo la palabra de Dios en donde va a venir la revelación. Y puede ser algo sencillo. Puede ser algo sencillo. Entonces, otros logramos entender, y es cuando nos damos cuenta, entender la revelación, y es cuando nos damos cuenta que en su infinito amor y misericordia, Jehová nos toma en cuenta. Amén. Ahí entendemos nosotros, por eso en eso oculto. Nos bendice, fíjese bien, el Señor al hacernos partícipes de sus planes. Amén. Al tomarnos en cuenta, al hacernos partícipes de sus planes. Lo vemos como ejemplo, solo lo menciono a Noé, antes del juicio por agua. El Señor le da un medio de salvación, que es a través del arca, ¿verdad? En donde en una forma sobrenatural ingresaron los animalitos, ¿verdad? Los animales, según el orden que Dios había establecido, y por la misericordia de Dios entró una familia, ¿verdad? Para ser salvada, para ser preservada. Pero el Señor le expuso, y por mucho tiempo pasó ese proyecto trabajándose, por más de 120 años pasó ese proyecto allí, ¿verdad? ¿Quién más quiso la revelación? Nadie. ¿Quién más se interesó por ayudar o por entender lo que Dios había hablado a Noé? Nadie. Nadie estaba interesado. También lo vemos en José, ¿verdad? Cuando José es enseñado a través de los sueños que tenía el faraón, de lo que venía para Egipto. Un periodo de gracia y abundancia, seguido después de un periodo de sequía, de escasez. Y eso hay que entenderlo también, ¿verdad? Porque no podemos dormirnos nosotros en la abundancia cuando el Señor nos representa a nosotros en José como buenos administradores. Debemos de ser buenos administradores. Entonces, el éxito en José fue la obediencia, ¿verdad?, a lo oculto, a lo que Dios tenía y que le fue revelado a él para poder transmitirlo a una nación. Si bien es cierto, era una nación que los tenía sometido a esclavitud, ¿verdad?, a diferentes pueblos, y en este caso a José, porque ahí estaba viviendo circunstancialmente, pero que iba a ser de beneficio también para José y su familia, al pueblo de Israel que no estaba allí, los hebreos, que no estaban allí. Pero todo encajaba en un plan de Dios, y tenía el Señor el deseo de privilegiar a uno, para que esta entienda qué es lo que Dios quiere. Porque a usted le puede llegar una abundancia de parte del Señor, a usted le puede llegar una bendición de parte del Señor, pero usted debe entender cuál es el propósito de recibir eso. Debe entenderlo. Y para eso está la respuesta de Dios, que yo te responderé, pero también está la parte en donde viene lo revelado. Lo que para muchos no puede ser entendido, para usted sí es muy claro. Lo que para muchos es complicado, aburrido, ¿verdad?, porque para muchos la palabra de Dios es aburrida, ¿verdad? Para muchos, ¿verdad?, les da sueño, ¿verdad?, los cansa, ¿verdad?, no le hayan sentido. Para otros es una necesidad constante, ¿verdad? Hay una avidez. ¿Ha visto al polluelo? Al polluelo de cualquier ave. La avidez con que devoran lo que le están llevando medio masticado, ¿verdad?
sus padres. La vez pasada veía un tipo de pájaros que viven cerca de las costas y decía, la avidez con que come, dice, es una necesidad insaciable de comer. 24 horas, un periodo bien corto que el animalito come y come y come, y entonces ahí anda, se turna el papá y la mamá a traer y a traer y a traer y a darle y darle y darle, porque le está engullendo y solo se ve que lleva unos cuantos insectos y los animalitos casi los cachan. Entonces así deberíamos de ser nosotros en la necesidad de la palabra de Dios, de estar siempre deseosos de aprender, porque lo que aprendí hace unos 16 años, definitivamente, ¿verdad?, que ahora debo de aprender otras cosas. Y si aquello me sirvió, todavía hay una infinidad de cosas que me van a servir. Y si es algo que ya conocía, ahora me va a dar nueva visión, nuevo punto de vista a lo que ya había aprendido. Eso es la riqueza de la palabra del Señor. Y por eso ahí está la mayor revelación, en lo sencillo. Porque el Señor habla, ¿verdad?, de sacar de allá, de un cajón, donde se guardan cosas viejas, ¿verdad? De ahí se saca y dice que se aprende mucho. Hay cosas nuevas siempre, ¿verdad? Entonces, algo que hemos estudiado una, otra y otra vez, siempre hay una riqueza insaciable de parte de Dios en esa porción. Y quizás esa porción para muchos no fue importante, pero esa porción para usted en un día especial va a ser lo más importante. Va, mire, a aclararle el panorama de su vida. Va a ser salvación para su alma. Amén. Entonces, Dios le aseguró a Jeremías que solo tenía que clamar a Él. Y que Él daría respuesta. Él le contestaría. Si usted me acompaña también al Salmo 145, 18. Dice el verso 18, cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan, de veras. Amén. Amén. ¿Sabe por qué pone el Señor esto? Porque muchos solo tenemos el estribillo en nuestra boca. Ay, ojalá el Señor me dé respuesta. ¿Verdad? Cuando nos acordamos ahí en el momento de la necesidad, ¿verdad?, ay, ojalá el Señor, ay, sí, Señor, a ti te pido, pero de diente a labio. Eso no es clamor. Clamor es cuando usted realmente se vacía delante de Dios. Usted expone su impotencia. Usted expone su necesidad de una respuesta firme de parte de Dios, de algo tangible. Cuando usted está allí y usted sabe que no puede resolver usted, y entonces usted clama, ¿verdad? Hay un vaciar, o sea, está saliendo de lo más profundo de su corazón un planteamiento donde que quizás el Señor ya lo sabe, pero usted se lo expone ahí, usted expone su necesidad. Entonces el Señor está viendo ese clamor, porque Él ve el corazón y dice que pesa los corazones. Amén. Ahora, con seguridad el Señor puede ayudarnos siempre, aunque no le pidamos, si es Padre. Amén, en su figura. Pero pedir su ayuda es reconocer que solo Él es Dios. Pedir su ayuda es reconocer que solo Él es Dios. Y que no podemos nosotros lograrlo con nuestras propias fuerzas. Amén. Lo que sucede es que Satanás usa tres formas para desviarnos de esto. La primera es nuestra propia persona, nuestro yo, digámoslo así. La segunda es el pecado. Y la tercera es a través de los que nos rodean. Estos minan, estos menguan, estos tres elementos menguan nuestra fe, nuestra devoción y nuestra solicitud sincera hacia Dios.
Amén. ¿Cómo? Bueno, cuando nosotros mismos no nos creemos dignos de recibir el favor de Dios. Y no estoy hablando del pecado, ¿verdad? Sino que nosotros valoramos, fíjese bien, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros valoramos y decimos, no, esto quizás el Señor no me lo puede. Estamos valorando a Dios, la capacidad de Dios. Esto quizás el Señor no me lo va a dar. O sea, entonces mejor no le ore sobre eso. Porque ya estamos nosotros dudando. Estamos diciendo que Dios no puede darnos eso. Entonces nosotros tenemos una parte fundamental en eso. Cuando nosotros debemos de ser de convicción. Creyendo en el Dios en el cual hemos creído. Que es un Dios grande y maravilloso. Poderoso. ¿Verdad? La otra es cuando el pecado, y el pecado sí, nos anula el pecado. ¿Verdad? Nosotros no nos consideramos dignos de pedir al Señor porque hay pecado. Pero hay una herramienta también, que es la oración de confesión, de pedir perdón, de pedir misericordia del Señor. Y aún sabiendo que no merecemos nada, que tenemos la oportunidad de ser considerados hijos de Dios, aunque no nos conceda, pero pidiendo perdón. Un genuino arrepentimiento. Entonces eso vence al pecado, porque nuestra naturaleza tiende al pecado. Pero el poder de Dios puede a nosotros sanarnos y ha dejado la herramienta preciosa, ¿verdad?, de la oración para que nosotros pidamos perdón. Y lo tercero es cuando están los demás. Los demás es nuestro entorno. Aquellos que desvaloran nuestra oración y dicen, ay, vas otra vez a decir que orar. Hay una situación de crisis, ¿verdad? Y entonces el que es hijo de Dios, el que permanece en la fe, dice, oremos. Ahí viene, como lo vemos como aguafiesta, va. Dice, ya va con que oremos. Debemos de ser, dice el que cree ahí, razonar y dice, debemos de ser más prácticos. Y lo más práctico es más caro. ¿Verdad? Porque estamos menguando, ¿verdad?, ese derramamiento de la grandeza de Dios. Todo ese poder que puede ser derramado por Dios en una forma sobrenatural, que mencionábamos ahí, puede ser dado, está a nuestra disposición. ¿Y a quién más, pues? Si usted como padre, ¿a quién más le va a dar? Si a sus hijos. Primero van a ser sus hijos. Todo lo va a encaminar a sus hijos. Amén. Entonces el Dios Padre, nuestro Dios Padre, está encaminando todos sus recursos, que son todos, para nosotros. Y no hay ninguna oración ridícula. Amén. Que no lo minen en eso. ¿Verdad? ¿Verdad? Que creen que somos ridículos al orar. ¿Verdad? Que nadie lo mengue en eso. ¿Verdad? O que alguien venga y diga, ay, vos solo de oración y de oración y de oración. ¿Verdad? Entonces lo quieren menguar a uno. Cuando esa es nuestra vida. Y esa es nuestra vida normal. Esa es nuestra vida normal. Entonces, que nadie venga con eso. Entonces usted debe estar convencido en quien ha creído. Amén. Y entonces debe dar ese paso firme, como aquellos sacerdotes que entraron con el arca sobre sus hombros y dieron ese paso de fe a las aguas acrecentadas, a las aguas impetuosas de un río desbordado, y dieron el paso de fe, ¿verdad? Y quizás estaba un montón ahí detrás del pueblo de Israel y decían, ¿lo va a dar el paso o no lo va a dar? Y otros decían, no, quizás no creo que lo dé. Y mire, los sacerdotes lo dieron el paso. Fue un paso de fe. ¿Y quiénes fueron los beneficiados? Todos. Entonces, aunque estén ahí murmurando, aunque estén ahí criticando, ¿quiénes son los beneficiados, hermana y hermano? Todos son beneficiados, ¿verdad? Entonces, llevamos el estandarte nosotros. Nosotros llevamos el nombre de Cristo y nosotros vamos a actuar por el poder de Cristo, aunque los demás después solo sean beneficiados. Y no lo vamos a reprochar, ¿verdad? No lo vamos a reprochar eso, sino que Dios permite que haya o que exista un abanderado. Y amén, cuando usted ha sido el que ha dado ese paso de fe. Amén. Ahora,
Dios sabe que nosotros le fallamos. Dios sabe que nosotros tomamos malas decisiones. Dios sabe que nosotros tenemos que pagar el precio por nuestras malas decisiones, por abandonarlo inclusive en muchas ocasiones a Dios, por no obedecer a su palabra, por quebrantar su palabra. Pero en todo eso siempre usted debe recordar que como hijo de Dios hay misericordia de Dios para usted. Y eso lo leía este día en la porción de Isaías capítulo número 30, y con esto terminamos. Isaías. Fíjese, comienza con unos ayes la porción. En el verso 1, 31 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Amén. Hay un ay ahí de dolor. Amén. Pero ahí habla de que se fueron a cobijar en medio del pueblo de Egipto y que el Señor puede destruir a los egipcios y quedarse sin cobertura, ¿verdad? Sin el plato y sin la cena, ¿verdad? Pero en el verso 18, después de que ha hecho eso, el Señor les ha hablado y les ha dicho diferentes cosas, dice: por tanto, fíjese bien el verso 18, 18 del libro de Isaías, amén, dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Amén. Y más abajo habla de que entonces nos va a permitir, nos dará bien, que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, fíjese bien, con todo, tus maestros, a eso quería llegar, nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Amén. Entonces, habla en un principio del deterioro de este pueblo a través del pecado, es decir, el abandono de Dios. Y eso es, usted sabe que es repetitivo en diferentes etapas del pueblo de Israel. Abandonan al Señor, pero el Señor expone, ¿verdad?, en qué le han fallado, habla de un juicio, el resultado que van a tener que experimentar de sus malas decisiones, pero encontramos siempre en la palabra del Señor la clemencia, la misericordia de parte de Dios, cuando siempre deja una oportunidad de poder volver a bendecir. Amén. Entonces, ahí vemos que Dios siempre está pendiente, oyendo, escuchando, a veces no participando, pero siempre escuchando, siempre está atento a todo lo que nos está pasando a nosotros, y vemos también que en un momento dado el Señor viene y dice: voy a actuar. Y el actuar es cierto, hay un juicio para ustedes, que es el resultado de su mal proceder, pero yo los voy a bendecir. Y la bendición de parte de Dios para, en esta específicamente, en esta promesa de parte de Dios, es que, ¿verdad?, va a darles nuevamente pan, sustento, alimento, pero deja la capacidad de los maestros para enseñar la palabra. Amén. Entonces, cuando el Señor llama en el libro de Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Fíjese bien lo que sigue: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ya vimos, ¿verdad? Cosas grandes, cosas inaccesibles, cosas sobrenaturales, ocultas, o sea que hay revelación, hay palabra de Dios revelada, pero ¿por medio de quién va a ser esto? Ahí no dice. Por medio de los maestros, por medio de los pastores y maestros, dice el libro de Efesios.
pastores y maestros. O sea, aquellos que tienen la capacidad de poder enseñar para que el pueblo aprenda no solamente a clamarle al Señor, a orarle al Señor, sino que también aprenda a no desviarse, ¿verdad? La revelación de su palabra está allí. Amén. Lo oculto es revelado allí. Es entonces la figura del pájaro que alimenta, pero ¿verdad? Medio ha masticado para que el polluelo, ¿verdad?, lo pueda digerir. Amén. Esa figura preciosa es de parte de Dios para su iglesia. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque definitivamente eres bueno. Permítenos confiar, creer, Señor, con todo nuestro corazón, que tú estás atento a nuestras oraciones, que te podemos clamar con total libertad, Señor, ante nuestra necesidad. Y para ti es importante cada una de nuestras palabras expresadas, porque hoy hemos aprendido que tú eres un perfecto oidor, que siempre estás atento, Señor, a nuestras palabras, que nada ni nadie nos desvirtúe esto, Señor, que nada ni nadie, Señor, quiera hacernos sentir menos porque oramos, porque tenemos fe, porque nuestra vida, Señor, es una vida de fe. Señor, aquí no venimos a confiar en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Esas son finitas. Eso tangible, Padre, se acaba. Quizás, Padre, a veces las condiciones precarias, las situaciones, Señor, difíciles de nuestra vida, que tú permites, sirven, Padre, para reafirmar nuestra fe. Porque entonces volvemos nuestra atención a la oración. Quizás por eso a veces no progresamos en lo económico, pero no importa, Padre, porque no tenemos grandes cuentas en los bancos, Señor. No nos ha hecho falta nada y seguimos confiando en que no nos hará falta nada, porque te tenemos a ti, porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres nuestro ayudador, porque tú eres nuestro sanador, porque tú eres nuestro sustento, Padre. No importan las crisis o las situaciones precarias o difíciles en nuestro entorno, habrá siempre una palabra revelada para nosotros que nos dará la confianza de clamar a ti y recibir respuesta, Padre. Aleluya, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. Roca mía y escudo mío, a ti